Lo primero que tenemos que hacer para utilizar MIDI es, por supuesto, conectar nuestros dispositivos. Estos pueden ser buses virtuales o dispositivos MIDI como teclados o controladores. Una vez hemos hecho eso, podemos invocar al cliente MIDI de SuperCollider con el siguiente comando, midiclient.init. Si corremos este comando, nos va a dar una lista con todos los dispositivos presentes en nuestra red. En mi caso tengo 3 dispositivos virtuales y un teclado MIDI llamado Oxygen 49. Para conectar estos dispositivos necesito crear un input, y para eso uso la clase MIDI_in. La forma más sencilla es conectar todos los dispositivos de una sola vez, y voy a usar el comando connect_all para eso. Esta será la mejor manera en un 99% de las veces. Más adelante explicaré una forma de conectar dispositivos específicos, pero por ahora, y como dije, en la mayoría de los casos esto funciona perfectamente. Procedamos entonces a conectarlos todos. Y ahora tratemos de ver cómo podemos crear una definición para nuestros MIDI, nuestros dispositivos MIDI. Si has tratado de leer la documentación antes y de conectar tus dispositivos, quizás te habrás encontrado con clases como esta, MIDI Responder o MIDI Func. Sin embargo, ahora puedes olvidarte completamente de ellas porque son precursores de la forma moderna, que es usar el objeto MIDI_def. MIDI_def funciona de una forma muy similar a SynthDef, que habíamos visto en un tutorial anterior. Aunque existen numerosos tipos de SynthDef, los tipos más comunes son los siguientes: CC, Note On, Note Off, Polytouch, Touch, Bend, Program y C6. Sin embargo, nuevamente, para el 99% de los usos, solo necesitas saber dos de todos estos, que son MIDI_def.cc y MIDI_def.NoteOn. Como quizás sabes, el protocolo MIDI tiene varios subtipos de mensaje. Los mensajes CC quieren decir mensajes Continuous Control, de control continuo. Continuo. Y Note On son aquellos mensajes que usamos para determinar cuando presionamos una nota. Empecemos por ver cómo podemos usar mensajes del primer tipo, es decir, mensajes de control continuo, que son, por ejemplo, sliders, knobs, etc. Para recibir valores del tipo CC, lo que tenemos que hacer es crear una MIDI_def del tipo CC, darle un nombre arbitrario, le voy a llamar yo mi control, y pasar una función en la cual vamos a realizar nuestro mapeo. Ahora, no sé en qué orden vienen los argumentos, ni sé cuáles son esos parámetros que recibo desde mi dispositivo, y por tanto voy a usar esta sintaxis, 3 puntos y args. Lo que esto hace es, cuáles sean los parámetros que vienen desde el dispositivo, los va a poner en un array. Yo lo que quiero hacer es imprimir este array para deducir a qué corresponden cada uno de esos elementos. Como ya habíamos conectado los dispositivos utilizando el comando connect_all, simplemente tengo que correr mi MIDI_def y ahora puedo mover mi slider o knob o cualquier tipo de control continuo que tenga, y lo que vamos a ver es lo siguiente. Ocurre que se imprime un array en la consola. Ahora, lo que quiero hacer es determinar a qué corresponden cada uno de estos valores para poder hacer mi mapeo. Vamos a observar los elementos. El primer elemento cambia cada vez que muevo mi slider. Por tanto, puedo deducir que el primer elemento equivale a el valor. El segundo elemento cambia cada vez que cambio de slider. Por tanto, equivale a la dirección de CC. El tercer elemento no cambia, pero te voy a decir equivale al canal. El cuarto elemento no nos interesa, así que no lo vamos a explicar. Si quieres saber lo que es, puedes ir a la ayuda de MIDI_def. Ya que sabemos ahora el orden en el que vienen los valores desde nuestro dispositivo,
podemos reemplazar este args por aquel orden. Esto será universal a todos los dispositivos MIDI y puedes memorizarlo si quieres, pero te enseñé aquí una forma de determinar a qué corresponde si es que olvidas este orden. Ok. Vamos a hacer ahora nuestro mapeo. Vamos a imaginar cómo hacer un mapeo. Lo que sabemos es que queremos hacer algo distinto en base a diferentes sliders. O sea, este segundo valor, que es este, CC. Ya sabemos cómo podemos realizar acciones distintas dependiendo de una condición distinta. La mejor forma es switch. Por tanto, vamos a crear un switch que va a tomar como argumento el CC y vamos aquí a pasar una condición y una función de acuerdo a un slider predeterminado. En mi caso son los sliders 75, 76 y 77 que acabé de probar. En tu caso serán probablemente valores diferentes, así que pon aquí el valor que corresponda. Vamos aquí a escribir una función bastante tonta. El valor es tanto para el CC75. Val y postline. Ok, esto es bastante tonto, pero nos sirve para explicar. Ahora lo que quiero hacer, o lo que quiero demostrar, es que cada vez que tengamos aquí valores distintos o sliders distintos, vamos a tener algo diferente escrito en la consola. Y eso es básicamente lo que queremos hacer para nuestro control de audio. Si notas, cada vez que muevo o mueves tu slider, todavía verás un array. Y es porque no has reevaluado esta función. Por tanto, si queremos el nuevo comportamiento, tenemos que reevaluar la función. Y ahora cuando muevo mi slider, tengo el efecto deseado, que es que me dice o hace algo distinto dependiendo del slider o la dirección CC que esté utilizando. Genial. Ahora podemos lanzarnos a hacer un mapeo que controle una SYNDEF, que controle sonido. Sin embargo, antes de hacer eso, quiero hacer un pequeño paréntesis porque hay algo que tenemos que explicar antes. Antes de hacer nuestro mapeo necesitamos hablar sobre rangos. Rangos son márgenes sobre los cuales un número ocurre. Digamos que tenemos el número 5 y sabemos que está en el rango entre 0 y 10. Un día alguien me dice, ok, quiero que este 5, que está en el rango entre 0 y 10, esté en el rango entre 0 y 100. ¿Qué número equivaldría a aquello? Con un poco de observación podemos decir, 5 está a mitad de camino entre 0 y 10, por tanto equivaldría a 50 en el rango 0 y 100. A veces, sin embargo, no es tan fácil deducir qué rango es o qué valor es el adecuado en otro rango. Por ejemplo, si te pido, dame el 5, pero en el rango entre 3 y 77. ¿Cuál sería aquí el valor adecuado? Cuando esto ocurre, podemos usar un método de la clase number, que es bastante útil, llamado linLin, que nos permite mover un rango a otro rango de forma lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Para esto voy a crear un ploteo de 100 puntos aquí, rápidamente, y voy a mover estos que estén en el rango entre 0 y 100 a estar en el rango entre 0 y 1000. Voy a hacer una colección en X y voy a hacer un ploteo. Veo que lo que tengo es un incremento constante, o los valores pertenecen a una función constante, una función lineal en ese rango, que estaba entre 0 y 100, pero que ahora está entre 0 y 1000. No sé si eso está muy claro en este dibujo. 0 y 1000. He transformado este valor, cada uno de estos valores, a estar en un rango superior. Ahora, existe otra forma que podría ser, que es linExp, que es transformar un rango que está en una distribución lineal a una distribución exponencial. Cuando hago exponentes, nunca puedo tener un valor 0. Quizás recuerdes eso de tus clases de matemática. Por lo tanto, voy a poner aquí un valor muy, muy pequeño.
Y ahora, al hacer esto, tengo la siguiente linexp. Tengo la siguiente distribución, que es que mis valores empiezan muy pequeños y al llegar hacia la mayor o la parte más alta de sus valores, se dispara porque tiene una distribución exponencial. No voy a ir a muy a fondo en qué quiere decir entre lineal y exponencial y te recomiendo que revises un poco de álgebra si es que eso no está claro. Pero lo que quiero expresar es que podemos usar este tipo de métodos para realizar transposiciones de un rango a otro. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Es porque MIDI está en el rango entre 0 y 127. Pero este rango no es útil para frecuencias o amplitud. Por ejemplo, en frecuencias quisiéramos que estén entre el rango 20 y 20.000, que son las ondas audibles para seres humanos, y para amplitud quisiéramos que esté entre 0 y 1. Por tanto, con estos métodos podríamos tomar un valor MIDI, digamos 56, y transformarlo al rango 20 y 20.000. Y tendríamos aquí una coma, tendríamos aquí un valor que corresponde a una frecuencia válida. Espero que esto esté más o menos claro y procedamos ahora a hacer nuestro mapeo. Ahora que aprendimos cómo transformar rangos, voy a escribir aquí una SINDEF bastante simple. Tiene como oscilador a una onda de tipo sierra, me parece que es en español, y un filtro bandpass. Vamos a ejecutar esta SINDEF. Pero antes no tengo mi servidor activo, entonces voy a prenderlo. Genial. Vamos a evaluar esta SINDEF y vamos a escucharla. A ver cómo suena. Ok. Bastante simple. Lo que quiero hacer es controlar esta synth con mis sliders, con mis controles. Lo primero que tengo que hacer es asignar esta synth a una variable que pueda ser accedida dentro de mi definición de MIDI. Por eso le voy a poner aquí, o le voy a asignar a la variable X. Ahora, cuando corro synth X, es esa synth. Puedo hacer lo siguiente. Liberarla, por ejemplo, o cambiar uno de sus valores arbitrariamente. Pongamos 200. Si corro ahora la synth y cambio el valor después con este comando, vas a ver lo que ocurre. Ok. Lo siguiente es que quiero asignar diferentes controles para diferentes valores MIDI. Por lo tanto, puedo ir reemplazando aquí lo que quiero controlar. En el caso del primer oscilador, quiero que X, para su frecuencia, sea asignado el valor, pero recuerda, esto es sumamente importante. Si no lo haces, te vas a hacer daño en el oído. Escribir una transposición del 0 a 127, que es el rango MIDI, en el que viene el valor, al rango deseado. Voy a hacer que sea entre 100 y 1000. Repito, esto es sumamente importante y es lo que acabamos de hacer en la parte sobre rangos. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con un rango diferente para el filtro. También está, porque todos son valores MIDI entre 0 y 127, pero vamos a hacer que esté su output entre 300 y 1600, por ejemplo. Y finalmente, para la amplitud, vamos a utilizar también esta técnica y vamos a hacer que esté entre 0 y 1. Ok. Ya que hemos hecho esto, tenemos todo adecuadamente. Me falta esto de aquí. Tiene que ser amplitud, obviamente. Tenemos todo listo para controlar este synth con nuestros controles continuos. Vamos a primero tocar el synth, evaluar la MIDI-DEF
Y ahora voy a mover mi primer slider. Voy a hacer un post line. 75 controla la frecuencia. Voy a mover ahora el segundo slider. Controla el filtro. Y ahora voy a mover el tercer slider. Controla la amplitud. Filtro. Ok. Como ves, es bastante simple. Y ahora tienes muchas más posibilidades de jugar con tus synths. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y te recomiendo, por ejemplo, jugar con lo que acabamos de hacer, explorarlo un poco y continuamos con una pequeña cosa adicional sobre CSS. Hay otra forma en la que podría haber escrito mi MIDI-Dev, que es utilizando el tercer argumento que tiene. Habíamos visto que una MIDI-Dev se crea con un nombre en su primer argumento, una función en el segundo argumento, y el tercer argumento me permite ingresar un número, que es la dirección de CC. Es exactamente lo mismo que hicimos acá, solo que aquí lo hicimos con un switch. La opción es escribir una serie de MIDI-Devs, cada una con un CC distinto, y esa MIDI-Dev va a escuchar exclusivamente a ese CC. Vamos a evaluar esta serie de MIDI-Devs para ver si es que hacen efectivamente lo mismo que hacía esta. Voy a tocar mi synth, evaluar las MIDI-Dev y mover mi primer slider. El segundo slider. El tercer slider. Como ves, hacen exactamente lo mismo. Solo que la diferencia aquí es que tenemos tres definiciones, cada una con una dirección CC diferente. La desventaja entre esta escritura y la anterior no es computacional, porque las dos corren relativamente o prácticamente o virtualmente en la misma velocidad, sino que es más cuestión de que esta es una forma larga de escribir lo mismo, menos centralizada y por tanto más difícil de mantener. Cuando tengas muchos parámetros, es mucho más sencillo mantener una sola MIDI-Dev en donde puedes ir y ver todos los parámetros que has mapeado, que mantener una serie larga de MIDI-Devs. Todo, por supuesto, depende de la aplicación y puedes usar una u otra opción. Ahora, ¿cómo nos deshacemos de una MIDI-Dev? Como ves, ahora creé estas tres MIDI-Devs y están todavía corriendo. Para destruir una MIDI-Dev, tengo que utilizar free, MIDI-Dev, free. Si es que haces comando más punto para detener el sonido, también destruye la MIDI-Dev, también para la MIDI-Dev, pero no la destruye. MIDI-Dev.free realmente destruye tu definición. En este caso, puedo referirme a la MIDI-Dev que quiero destruir con un nombre, MIDI-Dev, control 0, por ejemplo, esta de aquí, y liberarla. Voy a poner el volumen alto y voy a liberar esta MIDI-Dev, que por ahora controla la amplitud. Si es que vamos más abajo, si es que ahora la libero y muevo mi slider, el primer slider, ya no suena nada. Ahora lo estoy moviendo y no ocurre nada. Y es porque esta MIDI-Dev ya no existe, ha sido liberada. Esto es importante porque a veces queremos utilizar el mismo nombre para una MIDI-Dev. Si por ejemplo quisiera llamarla a esta de acá, control 0 o algo así. Podría también liberar todas mis MIDI-Dev con un comando llamado freeAll. Y eso lo pasamos a la clase MIDI-Dev. Cuando hacemos esto, efectivamente he destruido todas las MIDI-Dev y ninguna de ellas es activa más. Esto es importante porque a veces queremos limpiar la memoria para empezar a hacer algo nuevo. Entonces utiliza este método freeAll para destruir todas o esta construcción para destruir una MIDI-Dev específica. Para concluir con este MIDI-Dev.cc, quiero explicar una cosa más, que es cómo hacer que sobreviva a
comando punto. Porque a veces cuando tocas en vivo quieres parar un sonido, pero no quieres que cambie o que la MIDI-DEV se termine de escuchar los mensajes. Para hacer eso podemos usar el método fix. Cuando hacemos esto y tocamos nuestra synth y hago comando punto, el mapeo, como ves, permanece a pesar de que destruí mi synth. Esto será útil más adelante cuando veamos live coding. Pero bueno, por ahora es información adicional. Continuamos ahora para terminar con este ciclo sobre MIDI explicando el método NoteOn. Para recibir mensajes NoteOn tenemos que hacer prácticamente lo mismo que hicimos con CC, pero en lugar de pasar eso, CC, tenemos obviamente que decir NoteOn. Vamos a escribir la misma estructura de antes para imprimir en la consola los argumentos que recibimos. Voy a tocar ahora una tecla de mi teclado. Ok, y vemos que tenemos un array. Cada vez que toco la primera tecla, veo que el primer valor cambia, pero esto no significa lo mismo que antes, porque el hecho de que cambie me dice que es la velocidad. Velocidad en MIDI quiere decir el volumen. El segundo argumento cambia cada vez que me muevo de tecla, por lo tanto es la nota. El tercer argumento es el canal y el cuarto argumento no nos interesa. Vamos a reemplazar aquí esto, canal. Ok, y vamos inmediatamente a crear una SynthDev. Es una SynthDev muy simple y consiste en una onda sinusoide con un envelope percutivo. Vamos a escuchar cómo suena. Simple. Ok. Lo que quiero hacer es que en base a la nota que reciba se toque una synth con esa nota. Así de simple. Sin embargo, como hicimos antes con rango, tenemos que aprender un pequeño truco que nos permite mover el rango de 0 a 127 que tiene MIDI también para nota y velocidad a rangos apropiados. En mi caso, para velocidad necesito el rango de 0 a 27 a 0 y 1 y de 0 a 127 a 0 o más bien a una nota específica. Todas las notas en un teclado MIDI son diatónicas, es decir, que corresponden a la típica división por semitonos que tenemos en la música occidental. Por tanto, no podremos usar directamente linlin o linexp porque no nos sirven para este propósito. Afortunadamente tenemos algo todavía mejor, que es el método MIDI CPS y lo opuesto que es CPS MIDI. Lo que esto hace es transforma una nota MIDI a ciclos por segundo, a hercios, de forma que podamos usarlo en nuestra SynthDev. Por ejemplo, si pusiera aquí 60 milicps, que equivale a Do, al Do central, tenemos esta frecuencia. Vamos a usar, por tanto, MIDI CPS para nuestra tarea. Ahora, ya que tengo mi MIDI-DEV aquí, me basta con poner mi synth y mapear la frecuencia a el valor, o la nota que recibo, pero transformándola a una frecuencia. Y cuando corro esto y toco una nota en mi teclado, veo que tengo las notas que esperaba. Es así de simple. Ahora añadamos un control para AMP. Y como sabes, podemos usar linlin esta vez. Pero esta vez vamos a usar vel, porque vel es la velocidad, es decir, la amplitud. Voy a hacer vel.linlin entre 0 y 127 al valor deseado que es 0 y 1. Al hacer esto, ahora la velocidad con la que toco mi tecla
o la nota es mapeado a la amplitud. Y eso es básicamente todo lo que tienes que saber sobre el método noteOn. Así de sencillo. Lo mismo que dije antes para los CCs, también equivale para el noteOn. Porque aquí podríamos hacer que responda a notas arbitrarias. Por ejemplo, decir 60 y solo va a tocar si es que toco la tecla 60. Si toco cualquier otra nota, no responde. Esto depende del uso que quieras darle, pero esta es la construcción más usual. Como antes, si quieres deshacerte definitivamente de este MIDI_def, puedes hacer FreeAll. Y ahora cuando toco, nada ocurre. Ok, eso es básicamente todo lo que hay que decir sobre noteOn. Te dejo como tarea que crees aquí una estructura, por ejemplo con if o con switch, para detectar cierto valor o cierta velocidad y hacer algo cuando eso ocurra. Genial. En el siguiente capítulo vamos a expandir sumamente las posibilidades que tenemos utilizando secuenciación y específicamente rutinas. Hasta entonces.